Vamos, iglesia, dilo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Amén, somos amados, iglesia. La mano del Señor está sobre tu vida y sobre tu familia. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, es sanidad de las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, es sanidad de las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, es sanidad de las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, es sanidad de las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay en la casa, hay libertad al danzar. Vamos a decirlo, iglesia. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Cantamos con alegría. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por su sangre, por su sangre. Yo libre soy, somos libres, somos libres por su sangre. Yo libre soy, yo libre soy. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Señor, inúndanos de tu amor, de tu fiel y grande amor. Amén. Sí, Señor, primera de Juan 4:16 nos dice Jesús que tú eres amor y que si permanecemos en amor, permanecemos en ti, Señor. Y hoy declaramos esto con todo nuestro corazón, que tú eres el amor de nuestra vida, Señor. Eres el amor, Señor, que sacia, Señor, toda nuestra sed, Jesús. Estoy aquí, no tengo nada más que dar. Todo en mí anhela solo adorar.
aplauso ahí desde el lugar donde tú estás en tu casa y bendice el nombre de Dios. Bendícenos, Padre, tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque tus pensamientos son más altos que los de nosotros. Y con tan solo esperar en ti, tenemos esperanza, Señor. Gracias por tu fidelidad. Toma tiempo, respira, Él dice, te mostrará lo que vendrá. Sus pensamientos son más altos que yo, Él mostrará lo que vendrá. Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Está en la espera, Él está en la espera. Confía en Él y el triunfo podrás ver. Él nunca falla, Él nunca falla. Canta mi ser, fortalécete, que su voz te guía.
hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sabemos. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más entre las llamas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas. Oh, se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Fiel Señor, no hay nadie como tú, Jesús. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás.
90 segundos sobre la honra. Recuerda que hemos estado hablando acerca del código de honra, que es lo que tú haces, mientras que el código de honor es lo que nosotros somos. Así es que hemos hablado de muchos temas acerca de la honra que debemos a otras personas. Quiero cerrar este ciclo de cápsulas de la honra hablando finalmente de que la honra, ¿verdad?, también es de la posición en la que tú te encuentras actualmente. Si tú estás en eminencia, esto eres jefe, eres supervisor, eres gerente, cualquier cosa que tú seas, tú debes honrar tu posición. Si tú estás en el gobierno y gozas del mismo gobierno y del poder que puedes hacer y ejercer, entonces debes honrarlo y hacerlo de manera correcta. Muchas personas deshonran su posición porque se portan mal, y de la misma manera podemos decir como padres, también igualmente como hijos, como cualquier lugar en el que nosotros nos encontremos, debemos honrar nuestra posición, honrar nuestra vida. No olvidemos que hay muchas otras cosas que debemos honrar al anciano, debemos honrar al esposo, a la esposa, pero hoy hemos hablado de honrar tu llamado y honrar tu posición. Dios les bendiga a todos. Nos vemos en nuestra siguiente cápsula. Muy bien, pues aquí estamos nuevamente para compartir este tiempo con ustedes de la palabra del Señor. Así es que después de estos avisos y todo lo demás y del tiempo de alabanza, pues yo quisiera introducir, ¿verdad?, primero que nada a mi invitada. El día de hoy vamos a tener una invitada y vamos a tener varias personas que van a estar visitándonos en nuestra programación en línea con diferentes temas de la palabra del Señor. Así es que pues ella es Dani Maurín, así le decimos, y ella es mi nuera, ¿verdad? Está aquí con nosotros, la pastora de Ágape Oriente, y bueno, pues es un placer, ¿verdad?, poder estar juntos, trabajando, sirviendo en la obra del Señor, y en esta ocasión, pues con este tema, ¿verdad?, que es muy importante, el tema que ella nos va a traer. Y bueno, este tema se llama Nueva Vida, Emociones Viejas, así se llama, Nueva Vida, Emociones Viejas. O sea que hay cosas en la vida que son nuevas, pero luego de repente nos traemos lo antiguo, ¿verdad? No lo queremos dejar, así es que pues ahí está. Este es el tema que vamos a estar hablando y obviamente pues ya Dani nos va a estar compartiendo y yo voy a estar aquí interactuando con ella para poder pues hablar precisamente de eso. A ver, vamos a introducir este tema y bueno, Dani, por favor, háblanos de qué es lo que nos quieres compartir. Pues como el título del tema lo dice, ¿verdad? Nueva vida, emociones viejas. Muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo y le entregamos nuestra vida, experimentamos el nuevo nacimiento y empezamos a experimentar cosas nuevas, prácticas nuevas, ¿verdad? El orar, el leer la Biblia, la vida devocional, de oración, pero también nos enfrentamos a que nuestro entorno tal vez sigue siendo el mismo. Y cuando te enfrentas a ese mismo entorno, también experimentas cosas del pasado, cosas viejas como nuestras emociones. Tal vez pretendemos que simplemente van a desaparecer, pero te encuentras y te enfrentas que no es así. Te sigues enfrentando a ciertas emociones difíciles de expresar, pero la Biblia y Jesús nos enseñan a cómo poder enfrentarnos en esta nueva vida a esas situaciones tal vez viejas a las que nos seguimos enfrentando, pero la Biblia nos da herramientas para eso. Así es, y bueno, hablando de las emociones,
Algo que es importante es precisamente cuando hablamos de ellas, ¿verdad? De las emociones, saber lo que significa, de qué se trata. Y bueno, las emociones siempre van a estar con nosotros, esas nunca van a desaparecer, siempre van a estar con nosotros. Y algo que me llama la atención es que a veces la gente no sabe qué hacer con ellas, ¿verdad? Cuando llegan las emociones, pero siempre es bueno saber de qué se trata. Dani, ¿puedes compartirnos de qué significan o cuál es una definición de lo que son las emociones? Una de las definiciones de las emociones es que son reacciones psicofisiológicas a ciertos estímulos externos. Es bien importante entender qué es una emoción para saber cómo la vamos a tratar. Y ya que es una reacción inmediata, no podemos evitar sentirlas cuando llegan, porque van a llegar como eso, como una reacción inmediata. Pero la buena noticia es que sí podemos decidir cómo vas a canalizar esas emociones y no dejarte dominar por ellas. Así es, o sea, en otras palabras podemos decir que las emociones son como las espinillas en la adolescencia, brotan sin pedir permiso, ¿verdad? De repente amanece el chavillo, ¿verdad? Con una espinilla en la punta de la nariz, ¿verdad? Y claro, hace un escándalo, piensa que trae un alien ahí encima, ¿verdad? Y luego, eventualmente, bueno, tiene que hacer algo con ello, ¿verdad? Hay algunas cosas que no se deben hacer. Como por ejemplo, volvemos al asunto con las espinillas, ¿verdad? O sea, no deben pellizcárselas hasta la sangre, ¿verdad? Porque si no, se le va a hacer una cacariza, decimos, ¿verdad? Una cicatriz. Pero sí, Dani nos explica que lo que hagamos nosotros es lo que es importante, que nosotros, ¿verdad? Podemos actuar, ¿verdad? Conforme a esto. Y bueno, háblanos más acerca precisamente de las emociones. Sí, bueno, algo importante es que antes de Cristo probablemente tú recibías este estímulo, esta reacción de alguna emoción como enojo, tristeza, vamos a ver diferentes emociones y le dabas el poder de decisión a esa reacción. Ese es el problema, como lo dice Pastor, ¿verdad? El qué haces con esa emoción. Y el error de muchos de nosotros ha sido darle el poder de decisión a una reacción solamente. Entonces, ¿cómo podemos decidir de una manera más sabia y siendo responsables de ellas? Y vamos a ver varias emociones, varias reacciones a las que nos enfrentamos todos los días, de la cual nadie se libra, ¿verdad? Por más espiritual que sea, no nos libramos de estas reacciones inmediatas que vienen a lo largo de nuestro día, a las diferentes cosas que nos enfrentamos. Y bueno, la primera quiero hablar un poquito acerca del enojo. Adelante. Y es la emoción más hostil, ¿no? Pudiéramos definirla de esta manera, es la emoción más hostil a la que nos enfrentamos, pero también yo he podido entender y a medida que he estudiado también, que el enojo puede llegar a ser útil. El enojo no hay que verlo como que es totalmente malo, ninguna emoción en sí misma es mala, pero yo he logrado entender que puede llegar a ser útil en el momento en el que tú estás sintiendo esta emoción. Y hay algunas cosas que yo quiero comentarte acerca del enojo. Por ejemplo, que en ocasiones el enojo puede ser una herramienta para clarificar nuestros valores. Recuerdo mucho a Jesús en el templo, ¿no? Cuando llega y ve a estos hombres, ¿verdad?, que están en el templo, pero no están violando valores del templo. En vez de que ese lugar sea un lugar de adoración, de oración, de compasión, lo han convertido en un negocio. Entonces Jesús, al ver esto, al encontrarse con eso y viendo cómo está violando ese valor tan importante, tiene esta reacción y actúa en esta reacción, ¿verdad? Entonces, a veces el enojo puede ser ese foquito rojo que se empieza a prender y nos empieza a alertar que hay límites que se están cruzando. Ahora, lo importante es saber cómo vas a reaccionar ante esa alerta que está siendo evidente. No significa que vas a reaccionar en ira, ¿verdad?, en violencia, pero sí puede estar anunciando que hay un límite que se está cruzando. También el enojo puede ser una señal de emociones más profundas. Al enojo se le conoce como una emoción secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces hay emociones antes del enojo, como que a veces tal vez hay una herida, y eso es lo primario, una herida, hay tristeza, hay desilusión, pero ¿cómo expresamos eso? Por medio de enojo.
porque el enojo se vuelve como una coraza, se vuelve como ese medio de protección porque no queremos mostrarnos vulnerables. Entonces, aunque tenemos una emoción primaria, que puede ser tristeza, desilusión, temor muchas veces, pero ¿con cuál emoción lo expresas? Con el enojo. Entonces también puede ser un foquito que te está mostrando que hay una emoción antes. Entonces tenemos que reconocer y tenemos que ir más allá y decir, ¿qué es lo que verdaderamente siento? ¿Qué es esa emoción primaria que me está llevando a sentirme de esta manera? Y también el enojo puede ser indicativo de expectativas no cumplidas. Tal vez expectativas que no has comunicado o expectativas que no son realistas. Pero tienes que preguntarte, ¿qué estaba esperando de esta persona? ¿Qué estaba esperando de esta situación que no se cumplió? Y por eso me siento de esta manera. Pero también simplemente el enojo puede ser pecado, así nada más. Simplemente puede ser pecado, la raíz puede ser arrogancia, odio, impaciencia, envidia o deseos de herir a otras personas. Y algo bien importante que tenemos que saber es que no podemos culpar a otros de nuestros arranques de ira. Eso siempre van a ser nuestra responsabilidad. Como el adolescente, no puede evitar que le salga el grano, pero sí decidir cómo lo va a tratar. Entonces, así es con nosotros. Nunca debemos de culpar a otros por las reacciones que nosotros estamos teniendo. Y si el enojo la fuente es simplemente el pecado, tenemos que reconocerlo, que arrepentirnos y si es necesario, pues pedir perdón a los que hemos lastimado. Así es, y bueno, esto es interesante porque aquí estamos hablando de una de las emociones más comunes, el enojo. Ahora, hay personas que son enojones ya desde nacimiento, ¿verdad? Pues ahora sí que como que nacieron irritados, ¿no? Ahora, pero también hay personas, ¿verdad? Que simplemente son momentos donde viene precisamente este asunto del enojo y bueno, algo que uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo puedo yo controlar? Porque recuerden que estamos hablando acerca de emociones viejas en una nueva vida. Estamos hablando de que ahora en Cristo somos nuevas personas y que tenemos nosotros, ¿verdad? Precisamente esto que estamos experimentando en Cristo, pero también algo que ya veníamos arrastrando de antemano. Y me encanta pensar que este tipo de emociones no necesariamente son algo malo. Incluso las emociones están ahí porque Dios las puso, sino más bien, como nos dice Dani, ya los extremos, ¿verdad? Y además lo que hacemos con ello. Platícanos un poquito más acerca de qué pasa cuando no controlamos nuestras emociones, qué es lo que sucede cuando no controlamos especialmente la emoción del enojo. Hay un peligro de no saber canalizar y controlar el enojo y es volverte en una persona hostil. ¿Qué es esto? Es más, no un estado como el enojo, sino se vuelve una condición de la persona. Entonces, es el peligro que todos corremos. ¿Y por qué puedes volverte una persona hostil? Porque reprimes el enojo. No sabes cómo canalizarlo de la manera correcta. Ahora dices, ok, Dani, ¿cómo puedo saber que soy una persona hostil? La hostilidad se va a reflejar por medio de actitudes y palabras. Es como si se matizara todo lo que tú hicieras por el enojo y la hostilidad. Y te voy a platicar algunas situaciones cotidianas en las que puedes estar envuelto, que pueden ser muy sencillas, pero quiero plantearlas y que te imagines a ti estando en esa situación y cómo tú te sentirías, ¿sí? Por ejemplo, una de ellas es, tu jefe siempre te corrige, pero ignora las acciones de otros. ¿Cómo te sentirías en ese momento? Que siempre tu jefe te está diciendo lo que no estás haciendo bien. O por ejemplo, después de que cuelgas tu ropa, acabas de lavar tu ropa, la cuelgas en el tendedero y de repente el viento o alguien pasa, se cae la ropa y no la levanta. O sea, ¿cómo te sentirías en ese momento viendo tu ropa recién lavada ahí? O cuando estamos barriendo, y no sé a quién le ha pasado, que se le ocurre al palo despegarse de la escoba, ¿verdad? Y tú, ¡ay!, te enojas tanto por esa situación tan sencilla, tan X, pero está reflejando que hay hostilidad. Y no sé, tal vez golpeas el palo o avientas por allá la escoba. Y el problema no es la escoba, el problema es que has estado reprimiendo
el enojo y situaciones tan sencillas como estas dejan liberar ese enojo acumulado. O cuando tienes prisa en el tráfico, y siempre pasa, ¿no? Cuando tú tienes prisa, todos van lentos, o sea, no eres tú el apresurado, sino que todos hoy se les dio la gana de ir lento. Y eso te produce enojo, ¿verdad? Y hay actitudes que tienes, hay palabras que tienes para con tus hijos, para con tu cónyuge, para con tus compañeros de trabajo, que está liberando esa hostilidad, pero realmente es enojo acumulado, es enojo no canalizado. Y quiero leer lo que dice Efesios 4, 31 al 32. Dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Esto es igual a hostilidad. Dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Bien, pues ahí está este texto, ¿verdad? Que es muy clara la palabra del Señor, que habla precisamente acerca de la responsabilidad de hacer algo nosotros con el enojo, pero no de soltarlo así nada más, ¿verdad? Y darle, ahora sí que rienda suelta a los impulsos, sino que también necesitamos de alguna manera reconocer que hay algo más que podemos hacer. Ahora, hay otras emociones que son emociones viejas, ya estamos viendo el enojo, pero y podemos hablar muchas cosas sobre el enojo, pero vamos a hablar de la que sigue, de una que se llama tristeza. Es una emoción, ¿verdad? Ahora, todos en algún momento vamos a estar tristes, algo que yo he notado que trajo precisamente la pandemia es el asunto de la tristeza, ¿no? Y recientemente yo estaba compartiendo a un grupo de pastores precisamente porque regularmente mi esposa y yo tratamos de usar en lugar del cubrebocas la careta y ya nos acostumbramos. Claro que usamos el cubrebocas y donde nos lo piden seguramente lo vamos a hacer, pero es porque nosotros vemos la necesidad de que la gente pueda ver más sonrisas. Porque vemos pura tristeza y los ojos reflejan, es raro que los ojos reflejen la alegría, reflejan con mucha facilidad la preocupación, la tristeza y todo esto, ¿no? Entonces hace falta ver más a gente sonreír, ¿no? Entonces, ahora, el asunto de la tristeza, ¿no? Háblanos más acerca de esta emoción vieja en una nueva vida, como estamos hablando el día de hoy. Sí, bueno, la tristeza viene por el dolor emocional causado por pérdidas o por desilusiones. Y aunque tenemos una nueva vida en Cristo que nos promete ir de victoria en victoria, también no podemos negar que la vida tiene sufrimiento. El sufrimiento va a ser parte de nuestra vida. Las relaciones se rompen, las puertas se cierran, los sueños se hacen pedazos, nos mudamos, le decimos adiós a nuestra iglesia o comunidad, el abuso nos roba la inocencia, logramos una meta y tenemos que despedirnos del proceso que nos llevó allí. Envejecemos y perdemos la salud. Es parte de nuestra vida y es parte de la vida también del cristiano, y tenemos que saber cómo enfrentarnos a esta emoción que quisiéramos evitar y borrar por completo, pero que no lo podemos hacer, sino de qué manera podemos enfrentarnos a esto. No debemos ignorar o negar la tristeza. El error de muchos es que sienten que al sentir la tristeza están viviendo una vida doble, ¿no? ¿Cómo yo, un hijo de Dios, puede estar sintiendo esta emoción? Pero no debemos de negarla o de llenarnos de tantas ocupaciones para no enfrentarnos al dolor o al duelo que estamos experimentando. Jesús nos enseña a cómo atravesar por esto. Él mismo se permitió sentir tristeza en diferentes ocasiones. Cuando su amigo Lázaro había muerto, Él se permitió hacerlo. Él se acercaba a personas que estaban dolidas, que estaban lamentándose por eso. Y quiero leerte algo que está en Salmo 42, acerca de esta emoción. Salmo 42. No sé si gusta decir algo. No, adelante. ¿Sí? el versículo número 5, Salmo 42, 5. Salmo 42 dice, sí, versículo 5, ¿por qué estoy desanimado? Aquí el salmista está haciendo esta pregunta. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios.
nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y quiero leer el versículo 11 también, que prácticamente dice lo mismo. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y también Salmo 43, versículo 4 dice, allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. En estos pocos versículos vemos que esto se repite 3 veces. El salmista está preguntando esto, ¿por qué está enfrentando su sentimiento? ¿Por qué me siento de esta manera? Pero termina diciendo, pondré mi esperanza en Dios. ¿Qué podemos hacer al sentirnos tristes? Poner nuestra esperanza en Dios, recordar cuál es la fuente de nuestra esperanza, porque siempre en Dios podemos esperar lo mejor para el futuro. Sí, debemos de llorar, debemos de lamentarnos lo que estamos perdiendo o la desilusión que estamos atravesando, pero siempre conscientes de que nuestra esperanza está en el Señor. Así es. Ahora, hablando un poquito más acerca de la tristeza, algo que sí es importante es que nosotros no debemos olvidar que Dani nos está explicando que la tristeza es parte de la vida, porque la tristeza viene por el sufrimiento. Pero a veces la tristeza nos puede llevar a tener actitudes que son dañinas a nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de tener una tristeza muy prolongada, un duelo más allá de lo normal, ¿verdad? Ahora, yo de algo estoy seguro, ¿no? La persona que, como dice el dicho en México, la persona que carga el muerto es el que sabe cuánto pesa la caja, ¿no? Entonces, solamente ellos lo saben. Y el duelo también es así, ¿verdad? Nadie más puede decir o decidir cuánto duelo quiere llevar la persona. Pero existe la posibilidad, y se ha visto y se ha comprobado, que algunas personas no están haciendo nada por salir de la tristeza, porque ya les gustó vivir en esa tristeza, ya se quedaron precisamente estacionados allí, ¿no? Entonces, y Dani nos está diciendo, la tristeza es buena porque le da cauce al el rostro triste, el llanto, le da cauce a un sentimiento que es normal, no necesariamente negativo, pero sí que tiene que salir. Pero luego después, ¿verdad? Si no le damos ese cauce, entonces nos podemos amargar, ¿verdad? A veces nos quedamos con todo aquello, y más cuando otros ya están muy felices. Los mismos familiares que tuvieron una pérdida, y ya están todos muy contentos, ya muy felices, vacacionando en Cancún, ¿verdad? Y la persona todavía sigue en el desierto, ¿verdad? Donde no sale. Y bueno, ahí está este asunto de la tristeza, pero hay otro más, que es el del temor, el del miedo. Ese es otro de los sentimientos que son comunes en todos, y que a pesar de tener una nueva vida en Cristo, son precisamente algo que va a estar ahí. Dani, háblanos más acerca del temor. Muy bien, como ya lo hemos mencionado en este tema, no hay ninguna emoción mala en sí misma, sino hay que identificar la raíz. El temor, por ejemplo, es una reacción natural de tu cuerpo ante el peligro y la amenaza. De hecho, yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo sería una persona que no le tuviera miedo a nada? A nada, absolutamente nada. Yo creo que no viviría mucho tiempo, porque esa falta de miedo lo haría hacer cosas imprudentes que lo llevarían a terminar con su vida. Porque el miedo racional nos protege, ¿verdad? Nos protege de situaciones peligrosas donde podemos incluso perder la vida. Pero, ¿qué hay de los temores irracionales o los temores infundidos? Eso es a lo que yo me quiero enfocar un poquito más, a esos miedos que han venido por no sé, por ejemplo, miedo al rechazo, miedo a la pérdida, al abandono, miedo a una enfermedad, a lo que no está en nuestro control, eso que solo existe en nuestra mente.
que no es real, sino que solo existe en nuestra mente. Como ya lo mencioné, el problema viene cuando hay miedos infundidos e irracionales, aquellos sin fundamentos o que nos paralizan. Temor al rechazo, al fracaso, a la muerte o alguna enfermedad. La sobreprotección también es un problema de nuestra sociedad. Yo, por ejemplo, crecí en un hogar donde había sobreprotección y esto, aunque tal vez la intención pueda ser buena, protegerte, cuidarte, puede causar mucho daño al paso del tiempo. Porque la sobreprotección viene por el miedo a perder, por un miedo excesivo a perder. Y la realidad es que hay cosas que no vamos a poder controlar y que esa sobreprotección nos puede llevar a una paranoia, nos puede llevar a ser paralizados, incluso en aquellas cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Es un miedo a perder el control, un miedo al abandono. Entonces, ¿qué hacemos? Sobreprotegemos aquello que queremos, pero también a lo que estamos aferrados. Y en nuestra nueva vida en Cristo, siempre el Señor nos va a pedir que nos deslindemos, que no nos aferremos a cosas o a personas, sino que podamos vivir una vida libre, sabiendo y confiando que es el Señor quien tiene el control de nuestra vida. Y es ahí cuando tú lo sueltas. Tú sueltas ese control al cual te has aferrado tanto tiempo, pero que te ha hecho tanto daño y posiblemente le ha hecho daño a los que te rodean, a tu familia, a tus hijos. ¿Para qué? Para ahora confiar en que el Señor tiene el control. La fe va a ser nuestra ancla en medio del temor y es esa medicina, ¿verdad?, en contra del temor, sabiendo y confiando que Dios cuida de nosotros. Y yo quiero animarte que si tú estás pasando por temores, puedas descansar en el Señor, en que Él cuida de ti, que Él no dejará que nada te lastime, te destruya, porque Él ha guardado tu vida y ha guardado también tu alma. La fe es la cura suprema del miedo. Elija creer que Dios tiene cuidado de usted y de quienes le rodean. Elija darle el control de todo. La fe es una elección y una decisión que está a nuestro alcance. Tal vez no vas a poder evitar esa reacción cuando escuchas un diagnóstico o cuando recibes una noticia. No vas a evitar el que llegue ese temor, pero sí puedes decidir tener fe y esa decisión siempre va a estar a nuestro alcance. Así es, y bueno, qué interesante, ¿no? El asunto de cómo podemos enfrentar estas cosas, ¿no? Ahora, algo que yo he aprendido, digamos, en la vida, ahora sí que en el diario vivir acerca del temor, es que el temor no te pide permiso, el temor está allí para atormentarte, para paralizarte, para hacer cosas en tu vida que no te gustan y después te arrepientes porque, híjole, me vi muy incrédulo, muy falto de fe, ¿verdad? Porque tuve temor. Y luego obviamente están los temores generados por la imaginación, ¿verdad? Y todo eso. O sea, personas que se imaginan algo que no va a suceder, pero ya se generó el temor. Bueno, yo quiero decirte, si te sirve, ¿verdad? Es que a pesar del temor que tú tengas o sientas, tú debes seguir adelante. Tienes que hacer lo que tienes que hacer con o sin temor, con o sin valentía, como tú te sientas, como tú quieras llamarle, ¿verdad? Pero tú tienes que seguir adelante, confiando en el Señor, como nos dice Dani, ¿verdad? De ir adelante. Y bueno, ahí están estas cajas, ¿verdad? De emociones, ¿verdad? Que son normales, son presentes. Hay muchas más, pero vamos a terminar viendo una más, que es la culpa, la culpabilidad, ¿verdad? Y también la vergüenza, que van como de la mano. Y bueno, esta emoción, ¿verdad? Este sentimiento, esta reacción, ¿verdad? Interna, tiene primero que reconocerse, definirse y luego atacarse de alguna manera. Dani, háblanos de esto, por favor. Sí, bueno, yo creo que la culpa y la vergüenza han de ser las cosas más difíciles de sobrellevar, ¿verdad? Tienen su raíz, ambas, la culpa y la vergüenza, tienen su raíz en lo que no debiera de haber ocurrido, pero también en lo que sí ocurrió.
Por ejemplo, la vergüenza suele crear sentimientos de profunda tristeza y pena, además de sentimientos de autovalía. La persona que experimenta vergüenza tiene una percepción de sí mismo baja, tiene una baja autoestima, siente que no vale y hay profunda tristeza en su vida por aquello que sucedió y el sentimiento que tiene a raíz de eso. La culpa produce cierta cantidad de enojo. O sea, la vergüenza produce tristeza y la culpa produce cierta cantidad de enojo porque nos sentimos atrapados por haber caído o por ser víctimas de nuestras debilidades. El pensar, ay, no debí de haber hecho eso, no debí de haber cedido ante tal tentación, y hay ese enojo hacia nosotros mismos por lo que sucedió. En ambas emociones, sin embargo, puede llegarse al resultado de sentirse sin valía, sin esperanza y sin utilidad alguna. Y el problema de estas dos es que se vuelve un ciclo, ¿verdad?, de emociones tóxicas, de sentimientos tóxicos. Y el problema es que el enemigo se aprovecha de estos sentimientos para estancarte y mantenerte cautivo, porque se vuelven algo como cadenas en tu vida que te pesan y no puedes seguir adelante, no puedes seguir adelante en aquello que Dios te ha dicho, te ha prometido, la vida que Él quiere que vivas de servicio, de adoración, porque esto está constantemente en tu mente y no puedes avanzar. Pero la buena noticia es que Jesús llevó nuestra culpa y nuestra vergüenza. Nosotros no estamos diseñados para cargar con la culpa, no fuimos diseñados para esto, pero Jesús la cargó en la cruz y llevó en sus hombros nuestro pecado, aquellas cosas que tú dices, eso no debió de suceder, Dani, Él lo llevó en la cruz. Aquello que dices, es que eso sí debió de suceder, Él lo llevó en la cruz también, para cargar con eso y dejarnos libres para vivir una vida más ligera, sabiendo que nuestra culpa, nuestra vergüenza fue cargada en Jesús. Y ahora podemos disfrutar de la bondad y de la misericordia de Dios. Y yo quiero invitarte a que si tú tienes estos sentimientos que te ahogan emocionalmente, espiritualmente, tú puedas ir a la presencia de Dios y puedas recibir el regalo generoso del perdón que Él tiene para ti, porque no hay absolutamente nada que el Señor no perdone, no quite y no nos regale su perdón y su misericordia. Así es, Dani. Bueno, gracias a Dios y queremos ir cerrando este tema el día de hoy. Es un tema muy interesante, lo de las emociones, y bueno, ya Dani nos habla acerca precisamente del poder de Cristo y el poder de Dios, y obviamente del sacrificio de Jesús y cómo podemos nosotros librarnos, ¿verdad?, de toda esa vergüenza. Ahora, obviamente la culpa tiene su lugar, ¿verdad?, en la vida, porque sin un sentimiento de culpa nosotros no podemos arrepentirnos. ¿De qué nos arrepentimos si no sentimos culpa? Pero también Dani nos hablaba acerca de la culpa que va al extremo, ¿verdad? Y que sabiendo que Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados, volvemos otra vez a tener que confiar en Él una y otra vez cuando ya lo hizo, ¿no? Ya murió por nosotros. A veces es bueno, pero también debemos recordar que aquello no debe convertirse en un círculo vicioso, sino que nosotros debemos ir controlando nuestras emociones. Y para cerrar, bueno, Dani nos va a hablar acerca del poder del Espíritu Santo en medio de las emociones. A veces queremos separar nuestra vida espiritual y nuestras emociones, pero no son aparte. La Biblia está repleta de emociones también y de la vida espiritual como un conjunto. Tantos personajes que puedo recordar que sintieron cada una de las emociones de las que estuvimos hablando en estos minutos. O sea, personajes con las que tú te puedes identificar que sintieron enojo, tristeza, temor, culpa, vergüenza. Pero me encanta la Biblia porque presenta esas emociones humanas, pero la intervención divina en cada una de ellas. También recuerdo a Jesús acercándose a personas que sentían estas cosas, interviniendo en esas emociones. Por ejemplo, el libro de los Salmos, ¿no? Pudiéramos decir que es el libro más emocional, pero también es el libro de adoración por excelencia. Entonces, esto me dice que mi emoción no debe guiar mi adoración, sino que, vengo a Dios con, no sé, cierta emoción de
enojo, pero la adoración va a dirigir esa emoción. Mi emoción no va a dirigir lo que yo creo y mis convicciones, sino mi convicción va a dirigir esa emoción. Y quiero leerte lo que dice Colosenses 2:7. Dice, arraíguense profundamente en Él. ¿En quién? En Cristo. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Toda emoción tiene el potencial de acercarte a Dios. Toda emoción. Y yo espero que a partir de esto que estás escuchando, cada que tú te enfrentes a una emoción, esa te pueda dirigir a la presencia de Dios. Y sea el Espíritu Santo, a medida que tú te arraigues profundamente en Él y que edifiques, o sea, que construyas tu vida sobre Él, guíe todas tus emociones y que el Señor pueda darte una vida de plenitud y de libertad a través de su presencia y dirección en tu vida. Así es, Dani. Bueno, qué bendición poder escuchar todas esas palabras y la esperanza que hay en Cristo Jesús. Yo quiero cerrar, bueno, además de agradecerte, Dani, por estas palabras, pero yo quisiera que tú nos dirigieras en oración y oraras por el público, por la gente que nos está viendo, a quien saludamos y bendecimos, pero que es importante que podamos orar por ellos, ¿verdad? Para que ellos puedan enfrentar estas emociones de la manera más correcta y también con victoria en sus vidas y en sus corazones. Ora por favor por las personas que están viendo nuestra transmisión. Muy bien, pues ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, en este día nos acercamos a tu presencia, Señor, porque no hay otro lugar al que podamos ir, Padre. Tú conoces nuestras emociones, Dios, conoces el entorno en el que estamos, Señor, el cual tal vez sigue siendo el mismo de hace tiempo, incluso puede ser el mismo desde antes que te recibimos a ti como nuestro Señor. Y yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que puedas venir sobre cada uno de nosotros. Tal vez algunos están experimentando enojo, hostilidad en sus vidas, temor, tristeza, culpa o vergüenza. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que puedas intervenir sobre cada uno, Señor. Que puedas guiarnos a una vida libre, Señor. Así como tú nos invitaste en Mateo 11:28, que todos aquellos que estuvieran cansados podíamos venir delante de ti e intercambiar nuestras cargas. Y eso es lo que hacemos en este tiempo. Nos presentamos en tu presencia y hacemos ese intercambio. Recibimos el yugo que viene de parte de ti, un yugo de paz, un yugo de obediencia, de dependencia, un yugo de estar dependiendo de ti, de someternos y humillarnos delante de ti, Señor. Y la promesa es que tú traerás descanso a nuestra alma. Y hoy oramos y pedimos por esto, que tu paz, que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros, sea una realidad, que esa vida libre a la cual tú nos invitas pueda ser una realidad en nuestras vidas. Hoy nos tomamos de tu mano, Señor, y damos gracias por la promesa de que tu presencia estaría con nosotros en todo momento. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia que extiendes hacia nosotros, Señor, y de la cual podemos disfrutar el día de hoy, Señor. Te damos tantas gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor y gracias por tu paciencia para con nosotros. Ayúdanos a honrarte con cada emoción, con todo lo que decidimos hacer, con esas reacciones que llegan a nuestra vida, que podamos honrarte a ti, Señor, y que tú puedas ser glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues muchas gracias. Gracias, Dani, por este tiempo, por orar también por la gente. Gracias también a todos los que nos ven, donde quiera que se encuentren. Esperamos por ahí
nos manden algún saludo si están viéndonos desde otros lugares fuera de San Luis Potosí, pues nada más para saber de su existencia. Muchas gracias, Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales, o quizás el martes en el programa Nicodemo, o el viernes en el programa Nicodemo también, y si no, el próximo domingo en nuestra siguiente reunión en línea igual tendremos otra invitada. Dios les bendiga.